Hola, buenos días. Vamos a comentar los datos provisionales del INE que se publicaron el 10 de diciembre de 2020 y que muestra información desde enero a mayo de 2020. Esta es la fuente, el INE, que están los datos que vamos a ver. Bueno, algunos, todos no los vamos a ver. Vamos a empezar por las defunciones por lugar de ocurrencia, edad y mes. Hemos cogido los datos de 2020, los tramos de edad, el lugar de ocurrencia, aquí están las cifras, aquí están de 2019 y hemos sacado las diferencias. Aquí está el porcentaje que suponía de este 100% cada lugar de ocurrencia. Los centros hospitalarios eran un 52% de los fallecidos, residencias un 18%, domicilio particular un 24%. Y aquí está lo de 2019 y aquí las diferencias. Se ha reducido la mortalidad en un 2% en los centros hospitalarios y se ha incrementado en un 5,3% en las residencias sociosanitarias. Luego además podemos ver qué franjas de edad, en qué tramos se ha producido el incremento mayor. Aquí en este gráfico, esta tabla con gráfico de color, podemos ver esta escala de color como aquí está el incremento más elevado, que va del 70, 60,7, 70, 82% de los datos de este incremento, de estas diferencias. Y luego aquí podemos ver en este grupo de edad, pues como de 75 años en adelante, pues hay 36.000 fallecidos, 36.715, que suponen un 84,3% del total del incremento del año 2020 respecto a 2019. En el centro hospitalario había un incremento del 69,4%, en el domicilio particular de un incremento del 83,1% y en las residencias sociosanitarias un 96,4%. También hemos sacado la misma tabla, pero con datos de 2018. 2018 tuvo una mortalidad mayor que 2019 y vemos cómo se reduce un poco este dato. Ya no son 43.500, sino que son 35.200 los fallecidos. Pero vemos que las diferencias son más o menos parecidas. Baja el porcentaje, pero la zona roja sigue siendo la misma. Y los porcentajes, pues, sube un poco aquí en las residencias, pero son similares. Bueno, seguimos viendo los datos de este punto 2, este detalle 2.1. Bien, aquí lo que hemos sacado es el porcentaje por grupo de edad. Bien, pues aquí vemos como de 0 a 64 años había un 11% en 2020 y un 13% en 2019 y un 13% en 2018. Hemos hecho la resta, la diferencia entre 2020 y 2019 y de 2019 a 2018. Vemos que de 2019 y 18 las diferencias son muy pequeñas, 0,1, aquí hay un 1% de diferencia, pero son bastante pequeñas. Y este año pues son algo mayores, pero tampoco son mucho mayores. Bueno, y aquí vemos las diferencias que mostrábamos en los anteriores gráficos. Estos gráficos los he puesto, aquí la diferencia del porcentaje incremento 2020-2018, 2020-2019, pero he puesto los gráficos juntos para que podamos ver otra forma de promocionar o intentar manipular según nos interese ir en un sentido o en otro. Evidentemente tenemos aquí que la diferencia entre 2020 y 2019 ha habido un incremento de un 0,6% mayor de 95 años. Sin embargo, tenemos aquí
que la diferencia en ese incremento ha habido un 32%. Podemos vender o un 0,6 o un 32%. En ningún momento estamos diciendo ninguna mentira, pero estamos dando dos visiones totalmente distintas de la misma realidad. Bien, pues hemos cogido los datos y vamos a calcular las tasas por cada 100.000 habitantes para poder hacer una comparación mejor. Dado que hay variaciones de población, entre un año y otro no son muchas, pero bueno, siempre es mejor trabajar con tasas. Aquí vemos las tasas del año 2020 en cada lugar de ocurrencia del fallecimiento. Aquí 2019, la diferencia en tasas y el porcentaje, pues que es evidentemente el mismo, independientemente de que usemos tasas o números absolutos. Bueno, para poder tener una perspectiva mayor, vamos a coger los datos, las refunciones desde 1980 hasta 2018. La población también de esos años y calculamos las tasas de ese año completo. Así podemos tener por cada tramo de edad de la población nuestra tasa por 100.000 habitantes y poder comparar cómo ha evolucionado. Bien, pues aquí tenemos los datos. Aquí tenemos la tasa completa de todo el año, del 1980 a 2018. Aplicamos un ajuste proporcional, dado que evidentemente no es todo el año. De enero a mayo le vamos a aplicar el coeficiente del 45%. Y vamos a comparar lo que sería enero a mayo. Aquí tenemos los datos de 2019 hacia atrás, aplicando este coeficiente. Y los datos que hemos obtenido de 2020 de los datos que he publicado provisionales en INE. Vemos aquí lo primero, que la tasa de defunciones se va incrementando año tras año. Se va incrementando. Sin embargo, observamos cómo el resto de las tasas disminuye. Esto ya lo habíamos visto en un vídeo anterior, en lo que comentábamos ya, que la tasa total se incrementa debido al aumento de población de los grupos de edad más longevos. Y vemos también que la tasa que se produce en 2020 es menor que varias tasas posteriores a 2005, y todas las tasas previas a 2005 son mayores que la actual. Vemos aquí que el 71 en 2019 es mayor que el 70 de 2020. Aquí nos tenemos que ir a 2005 para encontrar una tasa que sea superior en el tramo de 65 a 69 años. Y similarmente por aquí tenemos 16.703, que es superior a la que había de enero a mayo, de 15.943. Bien, aquí hemos sacado las diferencias, aplicamos la escala cromática y vemos en verde o naranja los que son negativos, los que tenían una tasa mayor, y aquí vemos los que han tenido una tasa menor que este año. Bueno, aquí lo vemos en porcentajes. ¿Qué porcentaje de la población fallecía en este año, 2018? Un 0,92% de la población fallece. Evidentemente, las personas de más de 25 años fallecen un 30,58% y personas de menos de 65 un 0,16%. Aquí vemos pues, los porcentajes, pues, los datos similares, los mismos que veíamos antes. Y aquí vemos como la diferencia, que aquí vemos de un 23%, un 18%, pues aquí se ve cómo es la diferencia entre
los datos de 2020 y 2019 de 0,49 y 0,40, pues hay una diferencia de 0,09%. Con el año 2018 un 0,08. Y aquí vemos diferencias del 15%, del 12%, del 13%, y esta diferencia sería entre un 3,88% entre 2020 y 2019 y un 2,18% entre 2020 y 2018. Vemos cifras que luego, pues según nuestro interés, pues daremos una cifra, unos porcentajes más elevados o más reducidos. Bien, aquí ahora vamos a ampliar este gráfico, esta tabla, y vamos a meter los meses. Incluimos los meses y podemos ver los mismos datos de antes, lugares de ocurrencia, tramos de edad y ahora mes a mes para ver qué ha ocurrido y dónde ha ocurrido. Entonces aquí tenemos datos con los que comparamos 2020 menos 2019 y aquí 2020 menos 2018. Bien, en total vemos un incremento en esta franja, que es lo que veíamos previamente, y ahora vamos a verlo por meses. Entonces, de este 82%, 70, 60, pues pasamos aquí en abril a un 240, 249, 293, 317, y aquí pues son un poco menores porque ya decíamos que 2018 tuvo más fallecidos. Lo que podemos ver claramente es que ese incremento se ha producido, claro, naturalmente, como todos conocemos, en marzo y abril, sobre todo abril, y que el lugar donde se ha producido ese mayor incremento ha sido en las residencias sociales sanitarias. Vemos aquí que allí, en ciertos hospitalarios, hay incrementos en esta edad de 75 a 79, de un 65%, pero un 240% en residencias. Y vemos como en mayo, pues estas diferencias pues se reducen o incluso se hacen negativas en varios tramos de edad. En los centros hospitalarios e incluso en residencias. Bueno, pasamos al punto 2.5 de funciones por comunidad, lugar de ocurrencia y mes. Entonces vamos a ir ahora detallando un poquito más, vamos a entrar en qué comunidad ha tenido más fallecidos y cuál ha tenido menos. Bueno, aquí vemos el incremento total de todo el periodo y aquí vemos el desglose por meses. Siempre estamos viendo diferencias. Bien, pues aquí la diferencia ha supuesto un incremento del 75% en Madrid respecto al año 2019. Y aquí llegan a tener un 218, un 198. Castilla-La Mancha la segunda con un 56,8. También con números bastante elevados que superan el 100% tanto en marzo como en abril. Cataluña y Castilla y León en abril superan el 100%. Y aquí ya vemos como hay como otras comunidades que han estado en negativo, tanto en total como en los meses. Bueno, los meses pues han tenido un incremento ligero, pero se compensa con la reducción de mortalidad de mayo, enero y febrero. Bien, pues aquí cogemos otra tabla para intentar ver lo ocurrido, y lo que vamos a ver aquí es cómo Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León aportan un 83,2% del incremento de fallecidos, y que en 2019 representaban un 38,3%, lo que supone un incremento del 44,9%. En esta tabla vemos los incrementos respecto a 2019, estos 43.537 fallecidos, pues 16.069 se han producido en la Comunidad de Madrid
10.771 en Cataluña. Bien, pues aquí vemos lo que se ha producido en cada comunidad autónoma. Aquí lo vemos por meses, como la mayoría se producen en marzo y en abril. Y aquí vemos los porcentajes respecto. Aquí vemos los fallecidos en 2020 menos fallecidos en 2019 en esta comunidad autónoma y respecto a la diferencia que se ha producido en España. Bien, vemos que aquí hay un 36% de los fallecidos, aquí hay un 24%, aquí hay un 11% y aquí hay un 9,7%. Estos son los datos de 2.000 exceso de fallecidos en este periodo, y aquí tenemos los datos de 2019. En 2019, pues, la Comunidad de Madrid suponía el 11,3% de los fallecidos, Cataluña el 15,4%, Castilla-La Mancha el 4,7% y Castilla y León el 6,9%. Entonces, si restamos el porcentaje de ese exceso que podemos atribuir a cada comunidad, menos lo que era normal, hemos visto que en 2018-2019 pues más o menos están las cifras, las diferencias que tenemos son estas. Entonces, un 25%, vemos un incremento del 25% en Madrid respecto a ese 11,3%. Este año ha sido un 36%, la diferencia un 25,6%. En Cataluña la diferencia es de un 9,3%, Castilla-La Mancha hay un 6,8% y Castilla y León un 2,9%. Evidentemente estas diferencias positivas se compensan con las negativas que hay más abajo. Entonces aquí podemos ver dónde se produce esa mortalidad en exceso en mayor número. También es a nivel porcentual, pero vemos como Madrid y Cataluña pues son las mayores con diferencia. Bien, ahora hemos desglosado los datos por centro hospitalario, por domicilio particular, para ver en cada comunidad qué información nos ofrece. Vale, pues por centro hospitalario vemos los datos, como aquí hay un incremento del 82,6% en general la media de estos 5 meses, y como el pico mayor se produjo en marzo, un incremento del 210,8%. En abril se redujo la mortalidad o ese incremento. En Castilla-La Mancha es más o menos igual, reducciones de 4 puntos porcentuales. Y lo que vemos es que prácticamente todas las comunidades, salvo Madrid y Asturias, se reduce la mortalidad en el mes de mayo respecto al año 2019. Y aquí tenemos estos datos ampliados para que se puedan ver mejor. La media en España pues ha supuesto un incremento del 18,3%, siendo del 50% estos 2 meses. Y aquí tenemos el porcentaje dentro de los fallecidos de esta comunidad autónoma. Bien, el 65% de los fallecidos, de ese exceso de fallecidos, corresponden a centros hospitalarios. Hay que tener en cuenta, como pongo aquí, que el porcentaje de exceso puede ser mayor de 100, cuando no tendría mucho sentido, pero esto ocurre porque en otros lugares de ocurrencia hay datos negativos que compensan. Entonces, probablemente pues habrá en Murcia lugares donde haya una reducción del 200%. Bien, aquí vemos los domicilios particulares, como la evolución es similar.
Aquí el incremento es del 124% en Madrid, mayor que en los hospitales, y en Castilla-La Mancha es un 49% frente al 36%. Bueno, aquí se me ha olvidado comentar que en estas comunidades no hay incremento en este tramo de 5 meses respecto al año 2019. Sin embargo, en los domicilios particulares vemos que todas las comunidades se produce un incremento en la mortalidad. Aquí lo vemos más detallado, pequeño zoom de los datos de marzo y abril. Pasamos al siguiente lugar de ocurrencia, que lo he puesto solo. Como hay cinco lugares, he cogido este para que se vea con más claridad, que son las residencias sociosanitarias. Bien, vemos que también se ha producido un incremento, salvo en Melilla, en todas las comunidades autónomas, y aquí vemos el dato que más me llama la atención. Y es como en abril, en la Comunidad de Madrid, se produce un incremento de los 848% en la mortalidad respecto a abril del año pasado, y un 500% respecto a la del mes de marzo. Aquí hay un fallo. Aquí vemos los datos de todas las comunidades, y aquí tendríamos el ranking de incremento en residencias sanitarias. En toda España la media en marzo ha sido un incremento de 128 y un 274% en abril. Ya vemos que también que en mayo hay muchas comunidades que están en negativo. Se ha producido una disminución en los fallecidos respecto al mes de mayo. Bueno, aquí tenemos en otro lugar, y no consta, que pese a ser pequeñas cantidades, pues hay que reflejar que se han reducido y parece que este año pues se han reflejado más el lugar, o antes no se declaraba claramente, o no es la razón. Bueno, y aquí vamos a ver la hipótesis que se nos indica en los medios de comunicación, que la saturación de los hospitales provoca un incremento de fallecidos por la imposibilidad de atender a ancianos. Bien, pues vemos aquí cómo se cumple en estas comunidades que son las que mayor incremento han tenido: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid. Vemos aquí los datos. Este es el porcentaje de fallecidos respecto al total de España, el 9,7, y luego mensualmente. Castilla-La Mancha os pone un 11,5%, y aquí cada mes. La Comunidad de Madrid era del 36,9%, durante estos meses ha sido el 22,31%, y aquí en marzo y abril, en marzo del 40% y en abril del 31%. Lo que es interesante es que en mayo el 71% de los fallecidos pues eran desexceso, o sea, producido un exceso del 71% en Madrid. Y aquí lo que comentábamos antes. Aquí tenemos un incremento del 153% en centros hospitalarios, y aquí hay una reducción del 122% en no consta. Bien, venimos a dos comunidades de ese rango intermedio, de ese ranking, y vemos que en algunas pues ya aquí nos empieza a cumplir, ¿no? Aquí vemos como los centros hospitalarios han tenido menos fallecidos que el año 2019, en Andalucía y en Galicia, y sin embargo se observan incrementos importantes en la mortalidad de las residencias.
Bien, y aquí tenemos estas comunidades donde no se cumple, que es igual que en las anteriores. Aquí tenemos que en los centros hospitalarios se ha reducido la mortalidad, en Murcia en un 6% en marzo, un 15% en abril, y sin embargo las residencias, pues aquí ha habido un 115% de incremento de mortalidad. O sea que esta correlación no es directa. Aquí vemos como hay un incremento los dos, pero aquí baja al 1,4% y sin embargo sigue un 25%. Estos datos no son tan elevados como veíamos en otras comunidades. Y para terminar con el punto 2.5 de funcionar por comunidad lugar de ocurrencia y mes, vamos a ver una hipótesis de que el problema estacional se traslada a los demás meses. En España, pues la mayoría de la mortalidad se produce en enero. Entonces lo que vamos a hacer es restar los datos de enero de 2019 o 2018 al resto de meses de 2020 para ver cómo este estrés que se supone, bueno, que realmente existe todos los meses de enero, como si este estrés se ha prolongado al resto de meses. Bien, aquí hemos cogido el total nacional, dato de 2019, dato de 2018, como siempre vemos son un poco menores. Bien, si el mes de enero se hubiera prolongado estos 5 meses, los datos de mortalidad, pues habríamos tenido un incremento de 11.000 fallecidos y aquí una disminución de 8.500. Bien, vemos en centros hospitalarios, como ya decíamos, que en enero ha sido menor, en febrero habría sido mucho menor, y sin embargo en marzo y abril pues se ve un incremento. En marzo, en mayo, pues las cantidades bajan mucho. Bien, vemos como siempre pues que las residencias en abril pues el porcentaje es muy elevado, el mayor de todos. Hemos venido aquí a Castilla-La Mancha y vemos que ocurre lo mismo. Sin embargo, Castilla-La Mancha en enero de este año ha fallecido más personas que en enero del año pasado. Pero bueno, en febrero bajaría la mortalidad respecto a enero y se sigue produciendo un incremento, pero no excesivamente alto como ocurre aquí, un 40%, un 25% respecto al enero de 2019. Y aquí vemos los datos respecto a enero de 2018. Esto es un poco de curiosidad. ¿Sí? Vemos aquí como Murcia, que ha estado por debajo, pues todos los meses se encontraría en negativo, salvo en el caso de las residencias, que aun teniendo como referencia el mes de enero del año pasado, pues sufren un incremento importante. Y respecto a 2018 también, menor, pero también existe este incremento. Bueno, cambiamos de epígrafe y nos vamos al 2.7. Este epígrafe, el INE nos proporciona las defunciones por causa, comunidad y lugar de ocurrencia. Entonces, aquí lo que destaco es que es importante conocer el peso de cada concepto representado para entender la importancia. No es lo mismo como podemos tener aquí todas las causas que suponen el 100% del peso, que las enfermedades infecto contagiosas, bueno, que este año sí tiene relevancia, pero que en el año 2019 suponía el 1,4% de los fallecidos. O no es lo mismo las enfermedades del sistema circulatorio y sistema respiratorio que enfermedades del embarazo, que prácticamente no supone, su peso es muy pequeño en la mortalidad, un 0,1%.
Bien, aquí en estos datos lo que podemos ver es, comparado con 2019 y 2018, como estamos haciendo, vemos que ha habido un incremento de un 1.697,87%. La razón, pues que el COVID-19 se ha incluido en este grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Por eso hay un incremento tan elevado. Vemos cómo se produce un incremento del 6.000% en las residencias sociosanitarias, que es prácticamente, incluso en 2018, pues sería un incremento aún mayor. Vemos que todas las causas también, el mayor incremento es en las residencias, como hemos visto previamente. Y aquí vemos el resto de enfermedades. Hay enfermedades que porcentualmente han bajado. Vemos que en las residencias hay un 6% menos de tumores y otros que se han incrementado. Bien, el EPIREF 2.8 son defunciones por provincia y lugar de ocurrencia. Entonces aquí podemos ver en cada provincia, en este periodo de 5 meses, aquí no han desglosado por mes, donde se ha producido la mortalidad. Bien, Segovia tiene el incremento total más alto, tanto si lo comparamos con 2019 como con 2018, y vemos como en los centros hospitalarios hay un incremento del 65%, en las residencias sociosanitarias de un 181%, incluso en otros lugares en la costa también, todos los datos se han incrementado. Madrid tiene un 75,6%, un 82% de incremento en centros hospitalarios, un 124% en domicilios particulares, residencias sociosanitarias un 245%, pero tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos estos valores que han bajado. Entonces estas cosas pues pueden desvirtuar un poco que porcentajes más altos al final se sitúe por debajo, porque al acumularlos todos el porcentaje global es más reducido. Esto lo vemos también en otros casos. Vemos aquí, por ejemplo, como Ceuta tiene un incremento del 260% en los fallecidos de residencias sociosanitarias, que es mayor que el de Madrid, y sin embargo se compensa con el resto y el incremento total es de 22,47%. Bien, pero lo que vemos siempre es cómo destacan las residencias sociosanitarias, incluso en las provincias con menor incremento. Vamos a la segunda página para dejar todas las provincias y ver todos los datos. ¿Ves? Aquí vemos cómo los datos van bajando, ya Girona del 13%, y como aquí nos encontramos ya con datos negativos, el comparativo con 2019. Si comparamos con 2018, pues las provincias que hay con decrementos son mayores. Y sin embargo, pues podemos ver cómo Lugo tiene un 17% de incremento en residencias sociosanitarias, pese a tener un incremento negativo. O Cantabria, como tiene una reducción del 1% en los centros hospitalarios en la mortalidad, y sin embargo en los domicilios particulares y las residencias se incrementa. O Alicante, que también es otro caso que es bastante claro. Bueno, aquí siempre hay que tener en cuenta estos datos negativos de otro lugar o no consta, que puede ser que no se rellenara en los partes con los informes de defunción del 2019 y el 2018. Cambiamos de epígrafe y nos vamos al 2.10, defunciones por causa y por provincia. Bien, aquí vemos cada enfermedad, qué porcentaje de fallecidos se les ha puesto esta enfermedad en su informe de mortalidad. Bien, pues vemos que
los datos que hemos visto ya, estos 43.537, diferencia entre 2020 y 2019. Vemos la mortalidad este año en este, y aquí vemos la diferencia. Bueno, aquí vemos cómo se produce un incremento en enfermedades infecciosas y parasitarias de 45.686. Este incremento está principalmente causado por el COVID. Vemos que hay 2.000 más de las que aparecen aquí por todas las causas. Y en donde vemos qué enfermedades se han reducido, pues aquí hay 1.636 fallecidos menos por enfermedades del sistema respiratorio, y aquí en trastornos mentales o enfermedades del sistema digestivo se ha reducido en 390 y 449. Aquí vemos qué peso ha tenido cada enfermedad en 2020 y cuál tenía en 2019. Vemos como este 1% de enfermedades infecciosas y parasitarias ha pasado al 21% este año, con un incremento del 20%, mientras que el resto de enfermedades pues se han reducido, unas en mayor medida, otras en menor. Bien, aquí tenemos la diferencia con 2018. Los datos son parecidos. Aquí hay un mayor decremento en enfermedades del sistema circulatorio. Sin embargo, pues aquí los 45.000 son los mismos. Y el incremento, pues, de un año con otro son similares. Bien, aquí hemos sacado todos los datos de funciones por causa y provincia. Evidentemente aquí los datos se ven bastante mal porque se ven muy pequeñitos, pero es para hacernos una idea de que, y nos vamos a adentrar ahora, nos vamos a centrar en estas dos columnas: enfermedades infecciosas, todas las causas, y diferencia entre todas las causas y enfermedades infecciosas. La razón: la mayoría de las provincias, el resto de enfermedades están en negativo, salvo el caso de Madrid y Barcelona, que hay un pequeño incremento tanto del sistema respiratorio, circulatorio, y en el total causado por esto. Vemos que todo está en negativo, en verde. Todos los datos son negativos o prácticamente no cambian. Entonces nos vamos a centrar aquí, que es donde se ven los mayores incrementos. Bueno, pues cogemos las provincias, y aquí tenemos los que tienen una diferencia entre los fallecidos por todas las causas y las enfermedades infecciosas y parasitarias, que sería el COVID. No podemos comparar el COVID de 2019 con 2020 porque esta enfermedad en el 2019 no aparece. Entonces hemos cogido todas las enfermedades infecciosas. Bueno, pues aquí vemos que hay un incremento de 205 fallecidos en Lugo y un incremento de 39 enfermedades infecciosas. En Melilla, 12, en Ceuta, 51. Aquí lo que comento, pues aquí hay un incremento que no se debe al COVID. Aquí no faltarían fallecidos por estas enfermedades infecciosas correspondientes a la COVID-19 que no están. Bien, si nos venimos al lado contrario, pues aquí tenemos Murcia. Tenemos que por todas las causas la diferencia con 2019 es de menos 47, o sea que han fallecido 47 personas menos, y sin embargo tiene 162 casos de COVID. Córdoba ha fallecido 143 personas menos que el año pasado, y sin embargo tiene un incremento en enfermedades infecciosas de 184. Vemos que en unas provincias hay incrementos que no coinciden con los de COVID, y en otras hay incrementos de COVID que no se ven reflejados en la mortalidad general por todas las causas. Por eso, como no me gusta usar etiquetas de enfermedades, y como lleva equívocos, porque en cada sitio pues se etiqueta a la gente de una manera distinta, pues lo mejor es
centrarnos en todas las causas. De todas formas, pues aquí vamos a ver un pequeño detalle de cómo han evolucionado. Vemos como el COVID no aparecía en los años previos. Los datos del INE incluyen desde 2016 a 2020. Y aquí vemos cómo ha ido evolucionando de un año. Estas son las diferencias porcentuales del año 2020 menos 2019 menos 2018 menos 2016. Vemos como algunos años hay cambios que pueden ser hasta el 10%, otro del 25%. Aquí hay una diferencia del 75%, el tema de gripe. Bueno, esto he dicho que son etiquetas que se ponen a las enfermedades que en unos sitios se nombran o se codifican de una manera y en otros de otra. En esta tabla tenemos un detalle de las enfermedades, del desglose de las enfermedades del sistema respiratorio, y vemos las tasas por cada 100.000 habitantes. Aquí vemos la evolución de la población y he remarcado la evolución de la enfermedad codificada como gripe, como ha pasado prácticamente de 0 a una tasa de 4, mayor incluso que en 1980. Planteo esta duda de qué ha pasado con la gripe en estos últimos años. Probablemente en un vídeo que haré próximamente, viendo los indicadores clave del sistema de salud, podamos encontrar las causas. Bien, aquí vemos defunciones por causa y provincia. Sacamos cada provincia, todas las causas que hemos visto, comparamos 2019 con 2018 y aquí hemos sacado un porcentaje que es el máximo que ha habido de los 5 años previos, de 2014 a 2019. El incremento máximo que hubo entre 2 años consecutivos. Bien, hemos sacado aquí para cada provincia este dato del máximo y aquí hemos restado dato de 2020, el dato de ese máximo, para ver cuál es la diferencia respecto a aquel momento histórico y comprobar si es un hecho más o menos habitual o es algo extraordinario. Bien, podemos ver que en Segovia es algo extraordinario. Vamos a verlo en más detalle, más pequeño. Bien, aquí se ve mejor. Bueno, en primer lugar, ver cómo la evolución de la mortalidad no es una línea recta, sino que hay subidas, se mantiene, sube, baja. Este es el dato hasta 2018, que es el que aparece en la nota de prensa de defunciones según causa de muerte del año 2018, y aquí lo he pintado yo, lo que sería el año pasado, 2019, cómo se redujo, y ahora pues no he pintado el 2020. Pero bueno, es importante ver cómo aquí hubo un incremento entre 2014 y 2015 que se ve reflejado en muchas provincias. Y lo que comentábamos, aquí tenemos la mortalidad por todas las causas, cada tipo de enfermedad, qué porcentaje de incremento o decremento. Aquí vemos el máximo de incremento, que fue un 7,89% entre 2014 y 2019, en el año 2015-14, y la diferencia respecto a 2019 y respecto a 2018. Bien, vemos aquí Ciudad Real como aparece con el máximo, con ese 7.600 de incremento de enfermedades infecciosas. Y Guadalajara como tiene un incremento del 81% en enfermedades del sistema respiratorio, lo que comentamos antes. Se dan unas circunstancias similares, enfermedades que se codifican en unas zonas o en otras, o incluso
distintos hospitales de la misma comunidad de forma diferente. Pasamos a... Estas son las provincias con mayor incremento. Vemos que van desde el 25% hasta el 97%. Y vamos a detenernos un momento antes de ver las del nivel intermedio y vamos a ver cómo se producen dos casos diferentes en lo que comentaba de las etiquetas. Madrid ha tenido un incremento en todas las enfermedades, todos los códigos de enfermedad se produce incremento. Sin embargo, Ciudad Real, que es la que más incremento ha tenido de enfermedades infecciosas, de COVID, pues está por debajo en porcentaje general de todas las causas de Madrid. ¿La razón? Pues porque el resto de las enfermedades aparecen en negativo. No se han codificado los fallecimientos de la misma manera en las dos provincias. Bien, aquí tenemos los de incremento intermedio, que van desde un 9,2 de Asturias hasta el 22,5 de Ceuta. Y aquí veríamos como ya empiezan a aparecer datos en negativo, lo que quiere decir que la variación ocurrida este año, 2020, es menor que la ocurrida en 2014 a 2015. Este 10% y este 13%. Vamos comparando. Aquí es un 3% superior, sin embargo, con respecto a lo fallecido de 2018, sería inferior. Y aquí vemos, para terminar, con estos datos referidos a provincias y defunciones por causa, las mayores reducciones. Y ahí se ha reducido la mortalidad respecto a 2019. Y vemos que todos estos datos aparecen en negativo. Granada tuvo un incremento del 12,98% entre 2014 y 2015 y este año respecto a 2019 el incremento es del 9,1%. Bueno, aquí tenemos un gráfico que he sacado directamente de la página web del INE porque es muy ilustrativo. Tasas de mortalidad por causa y tamaño del municipio. Está en el epígrafe 3.6. Bueno, aquí tenemos distintas enfermedades, códigos de enfermedad y los municipios. El naranja, que es de menos de o igual de 10.000 habitantes, y el morado son las capitales de provincia. Bueno, vemos que hay un incremento en la tasa, son tasas por cada 100.000 habitantes. Vemos como en los pueblos de menos de 10.000 habitantes pues pueden andar por el 20 o 25% de tasa, mientras que en las capitales pues va a 110 o más. Bien. Vemos cómo se incrementa la tasa con el número de habitantes del municipio. Pero lo curioso es que no solamente ocurre para el caso COVID, sino que también aparecen tumores. Este dato también enfermedades del sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Vamos, la mayoría de las enfermedades se produce esta situación. Los capitales y municipios de más de 100.000 habitantes tienen una tasa de mortalidad mayor que los municipios pequeños. Bien, aquí sacamos las defunciones por comunidad, por todas las causas y por grupo de edad. Esta es el epígrafe 3.12. Hemos aplicado el 0,45, como comentábamos anteriormente, y aquí vemos la tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aquí vemos la diferencia y aquí vemos el porcentaje que supone esa diferencia, tanto positivo como negativo.
a verlo mejor desglosado. Sacamos aquí la tasa y aquí el porcentaje. Bien, pues aquí vemos una cosa que llama la atención, y es que hay unas diferencias enormes en las tasas de mortalidad de las distintas comunidades. Bien, podemos verlo no solamente en 2020, sino por ejemplo en 2018 la máxima tasa estaba en Asturias con 580 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Incluso Madrid, que este año ha tenido 553, que es una de las que mayor mortalidad ha tenido, estaría por debajo de esta tasa de Asturias del año pasado. Bien, aquí vemos desglosado por tramos de edad y vemos lo mismo. El año pasado Asturias tenía 96 fallecidos por cada 100.000 habitantes entre 0 y 64 años. Este año no hay ninguna provincia que lo supere. Si pasamos de 65 a 69, vemos que la mayor es Melilla, pero como es una ciudad pequeña, pues he cogido Canarias, que es la siguiente, y vemos dónde estaría, ¿no? El nivel. Ves aquí ya si se ven tasas por encima de la máxima de 2018. Y eso lo hemos hecho a las distintas edades. Y aquí abajo hemos remarcado los porcentajes que son mayores de 0 en el año 2000. Es decir, que esta mortalidad de Castilla-La Mancha es un 8,9% superior, esta tasa, a la que había en el año 2000. Pero sin embargo es un 18,2% inferior a la que había en 1980. Y aquí están las regiones, las comunidades autónomas, que tienen un porcentaje, una tasa menor en 2018 que en 2020. Podemos ir viéndolo, como Castilla-La Mancha aparecen todos, aquí se incluyen también Madrid, y aquí Castilla-La Mancha y Madrid. El resto de las comunidades pues tienen unas tasas menores, como he dicho, todas menos que en 1980, muchas o casi todas, excepto estas marcadas en rojo, menores que en 2000, y estas en azul, menores que en 2018. Bien, conforme avanza la edad, se van aumentando las diferencias. A partir de 2005, en 1980 y en el año 2000 no aparecen desglosados los mayores de 85. Por eso lo he puesto aquí en una última columna. Está la zona. Por eso estos datos aparecen, el primer dato que aparece en 2005. Entonces aquí hemos hecho lo mismo. Hemos ido comparando la tasa de Asturias. En el año 2018 era 2.799. Nos venimos aquí y vemos que es la que este año tiene La Rioja. De todas formas, vemos como el año pasado Asturias tenía 2.799 y tenemos a Castilla-La Mancha, que tenía 1.811. La tasa de fallecidos de 1.811 respecto a 100.000 habitantes. Y en Asturias tenían 2.799. Una diferencia bastante importante. Bien, vemos que Granada y Castilla-La Mancha siempre aparecen en rojo. Aquí ya aparece Castilla-León a partir de 85 años. Aquí ya se incluyen también Cataluña, Extremadura, Navarra y Melilla. Bien. Y vemos como entre más de 85 años, pues tampoco en ningún momento se superan las tasas que se producían en 1980, y estas son las que están por encima del año 2000 y estas las que están por debajo de 2018, que es el año que estamos tomando de referencia. Bien, para ver el peso, pues hemos cogido el número de fallecidos 2019, las diferencias, y vemos que el 85%, el 84,3% del incremento
se ha producido en personas de más de 75 años. Y que un 60%, un 57% se produce en personas de más de 85. Bueno, aquí lo mismo, pero por provincias. Vemos aquí las columnas de todas las edades. Segovia, la que tiene un porcentaje, una tasa más elevada, son tasas por cada 100.000 habitantes, 944. Y aquí ya de 0 a 65 vemos como Ciudad Real tiene 104 y como León supera o se queda por debajo de Asturias del año 2018. Lo mismo, pero por provincia, lo mismo que hemos visto antes. Y aquí igual, cuando sale Melilla como máximo, escojo otra provincia que tenga mayor población. Aquí tenemos los datos, las tasas de todas las edades. Y aquí tenemos ya diferencias porcentuales. Hemos hecho lo mismo que antes. He colocado en rojo las que superan los datos de 2000 y en azul las que están por debajo, la tasa que está por debajo de 2018. Perdón. Bien, todas las edades, pues las tasas, como hemos visto, se van incrementando y estas son las que habría con datos inferiores, en este caso a 1980, en el año 2000. Y aquí vemos los que están por encima, los que están por debajo. Y vámonos a estos tramos de edad, que es donde más se ha incrementado la mortalidad, y vemos lo mismo. Estas provincias, Segovia, Ciudad Real, Madrid, Guadalajara, Albacete, Soria, Salamanca y Barcelona, que están prácticamente siempre aquí, y otras que aparecen y desaparecen. Bien, y aquí vemos remarcados provincias que sí han superado la tasa de 1980. En Segovia, Guadalajara, Madrid, Soria, Ciudad Real, Salamanca, Barcelona, Ávila, Valladolid y Burgos. Y para terminar, un dato que me ha parecido importante, aunque no aparezca en los datos del INE, que es una comparativa en el informe de Renave. Esto viene a colación de la hipótesis que planteábamos de si las UCIs, el hecho de que se saturen las UCIs supone que se incrementa la mortalidad. Entonces vemos aquí los datos. El informe de Renave, hay un punto en que empieza a dar datos a partir del 10 de mayo. Y estos son los datos del 11 de mayo. O sea que esto sería de marzo, del 13 de marzo al 11 de mayo. Y este desde el 10 de mayo hasta el 9 de diciembre. Este aquí abajo. Bueno, si vemos, los datos son muy similares. Las cifras de fallecidos son muy similares, las veremos ahora en una tabla. Lo que queremos destacar es que a partir de del tramo de edad 70-79, el número de ingresos en UCI es menor que de 60-69 y mayor de 80 pues prácticamente no hay. Estos son datos posteriores al 10 de mayo. Se supone que no hay saturación en las UCIs en ninguna región ni provincia española. Estos son los datos que había antes. Vemos como mayores de 80 años pues prácticamente no ingresan en la UCI. Y tiene una mortalidad que es la más elevada de todas. Aquí están números, en datos, en casos. Bien, pues cogemos los informes. Estos son los datos. Datos de 7 meses, datos de 2 meses. Y vemos que salvo este dato, que aparecían 511 mayores de 80 años, y aquí aparecen 340, no hay una diferencia importante. 18.000
17.000, 7.300, 7.400, 88.000, 90.000. Son similares. Claro, similares teniendo en cuenta que estos son 2 meses y aquí hay 7 meses. Entonces vamos a seguir buscando si la disponibilidad de UCIs reduce la mortalidad en mayores de 80 años. Bueno, estos son los datos, los hemos pasado a una tabla, no coincide. El total del informe, pero son pequeñas cantidades, no le damos importancia. Aquí calculamos los hospitalizados respecto al total. Aquí tenemos 453 dividido por 90.334. Entonces, menores de 2 años hay hospitalizados un 0,5%. Mayores de 80, el 30%. Datos COVID, no son datos de todas las enfermedades, solo de COVID. Las UCIs, menores de 2 años, entran un 0,23% a la UCI y un 6%, un 6,84% mayores de 80 años. Datos 9 de diciembre, son 7 meses. Dato 11 de mayo, estos 2 meses, entraban un 4,65%. Y si los hospitalizados suponían en este tramo de edad el 27%. Y aquí están los datos de, los datos de las defunciones. Un 66,5% mayores de 80 años, un 19,3% mayores de 70 a 79 años. Bueno, vamos a compararlo. Vemos las diferencias entre diciembre y mayo y aquí vemos cómo se incrementa en las UCIs los ingresos y cómo se reducen las defunciones en este tramo de edad de 70 a 79 años. Los datos finales, pues, hay una pequeña diferencia no muy elevada. Hay más hospitalizados y menos defunciones y más UCI, más ingresos en UCI. Y si comparamos las diferencias entre los hospitalizados y los hospitalizados, aquí vemos que estos 282 suponen un 164% de incremento. Aquí hay 282 que serían 453 menos 171, son 262. Esto lo dividimos por los hospitalizados el 11 de mayo. Se incrementan un 165%. Y los ingresos por hospitalizaciones de este tramo de edad, de 50 hasta 80 años, hasta 69, se reducen. Se incrementan en edades inferiores y se incrementa también en mayores de 80. En la UCI vemos cómo se reduce el ingreso en UCI de niños de menores de 2 años, se incrementa el resto de edades y se reduce de 60 a 79 años. Y se incrementa en un 50% hasta 171, es un incremento de 50% respecto a lo que ocurría hasta el 13 de mayo, hasta el 11 de mayo. Y vemos como aquí hay un 24% en la reducción de la mortalidad de las defunciones de estas 70 a 79 años. Bien, seguimos y calculamos ahora porcentaje respecto a los hospitalizados. Bien, aquí tenemos estos 282 respecto al total de hospitalizados. Supone un 3,75%. 3,75% de las personas que ingresan hospitalizadas en este tramo de edad han acabado en UCI. De media es un 8,27. Vemos que cuando es mayor es la persona, mayor es el porcentaje. Vemos también el porcentaje de función respecto a los hospitalizados. Entonces hay un 2,2%, que son estos 8. Estos 8 niños respecto a los
1.627 que ha habido de incremento de hospitalizados. Bien, pues aquí lo que vemos claramente es como las defunciones de mayores de 80 años se han incrementado. Son las máximas, las más elevadas, y estas son las menores. Bien, y si ahora hacemos la diferencia entre los porcentajes que había en diciembre y en mayo, vemos cómo se reducen las UCIs y hay un pequeño incremento en defunciones. Sin embargo, el resto de funciones se reduce y aquí vemos cómo en general hay una reducción del 1,3% y de ingresos en UCI hay un incremento de 0,3%. Aquí vemos cómo se incrementan 1,35% las UCIs, se reduce la de funciones un 2,36%. Se incrementa un 0,45% las UCIs, una reducción del fallecido del 5%. Aquí están los datos, cada uno que saque sus conclusiones. Bien, y esto es otro dato del 29 de diciembre. He tratado de encontrar un dato similar previo al 10 de mayo, pero no lo hay. Bien, hemos hecho lo mismo que en el anterior, pero claro, sin poder comparar con otros periodos. Vemos aquí el porcentaje de ingresos, UCIs y defunciones respecto al total del periodo en cada comunidad autónoma. Aquí un 3% de los hospitalizados son del País Vasco. Aquí las UCIs un 4%. Vemos como en Andalucía tiene el mayor porcentaje, seguido de Madrid. Y después la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y Cataluña. Luego hemos calculado el porcentaje de UCI respecto a hospitalizados. Aquí lo que estamos viendo es España es el 100%, qué porcentaje en cada comunidad autónoma. Aquí no tenemos en cuenta la población de la comunidad. Bien, y aquí tenemos el porcentaje respecto a hospitalizados. Bueno, en Canarias tenemos que respecto a los hospitalizados un 17% entran a la UCI, en el País Vasco un 9%, en Ceuta un 10%. Y el número de funciones respecto a las personas hospitalizadas, el mayor porcentaje de fallecimientos se produce en el País Vasco y el menor en Canarias. Vemos aquí una diferencia bastante importante, cuando el País Vasco no es una de las regiones que hasta esa fecha había tenido mayores problemas. Y aquí vemos la diferencia entre UCI y defunciones. Vemos que aquí hay dos comunidades que tienen más ingresos en UCI que fallecidos. En el resto hay más defunciones que ingresos en UCI. Bueno, hay poco más que decir de estos datos. Solamente un comentario, ¿no? Me parece que estamos buscando la inmortalidad. En fin, disfruten la vida, que lo único seguro tras el nacimiento es que tarde o temprano llegará al fin. Espero que les haya gustado y siento que haya sido tan largo. Un saludo y hasta el próximo día.